Una serie de ataques en contra de Janet Jara. Eso es lo que ocurrió en las últimas horas, en las vísperas del debate presidencial, donde, seamos sinceros, Kast no lo hizo muy bien, por parte de distintas figuras, mucho de la prensa, pero también de sectores de la izquierda. Todo esto porque, aunque es más bien aceptado de que Jara tuvo un mejor desempeño que Kast, la forma en que logró ese desempeño, siendo tan agresiva, muchas veces tan descortés, yo diría que un estilo tan desagradable, que es como medio cínico que tiene, bueno, generó mucho anticuerpo en amplios grupos políticos y poblacionales y se ha llevado varias críticas. Y en particular, por un lado, está habiendo críticas tanto de figuras de la prensa como Astorga, pero al mismo tiempo de Pamela Giles, que la está acusando de manera bien cínica de hacerse pasar por una vida de pobreza que en la práctica ella no ha tenido por los numerosos contactos que ha tenido en el Estado, gracias a su militancia política y los millonarios privilegios estatales que ha conseguido gracias a eso a lo largo de su vida. ¿Por qué a mí no me parece bien esta exageración de Janet Jara? Porque no es verdad. Porque ella, primero, no es pobre hace más de 30 años, nada de pobre. Segundo, porque el dejar de ser pobre lo ha obtenido no por la vía del mérito, en mi opinión, y estos son datos públicos, sino que por la vía de su militancia política. En el aparato público existe un cuoteo político desde hace décadas, y los puestos que ha tenido Janet Jara no han sido por la ficha de protección, ni porque haya concursado en concurso público, ni porque haya presentado su currículum a, ¿cómo se llama ese concurso que hay de alta dirección pública? Ya, en ningún caso. Ella ha llegado a todos sus trabajos desde que tiene 25 años a través del pituto político del Partido Comunista en cupos del Partido Comunista. Y salvo que yo haya estado en otro debate, en la discusión que se dio entre José Antonio Kast y Janet Jara, fue ausencia total de diálogo. Y mucho más por Janet Jara que por José Antonio Kast. Janet Jara asumió ya una posición que va a mantener en el próximo debate el día martes en la noche, organizado por los canales de televisión, Anatel, tal cual como ya lo venía haciendo en el foro social que organizó la Radio Cooperativa junto en la organización Techo, el Hogar de Cristo, en fin, donde ella ya tiene una estrategia bien planificada, no sé si bien ejecutada, pero bien planificada, de torpedear a José Antonio Kast en prácticamente todo. Ya parecía programa sin filtro ayer el debate en algún momento. O sea, no lo dejaba hablar, lo interrumpía a cada rato, después le echaba la culpa a él cuando él trataba de pedirle que por favor lo dejara completar el argumento. Entonces ella decía que esto parecía como sketch del Chavo del Ocho. No sé si todo fue bien, digamos, bien poco OCDE. Yo no. Yo creo que siempre digo que nos invitaron a la OCDE para hacernos bullying. Decir, mira lo que pasa en Chile, así nosotros estamos mucho mejor que Chile. El debate de ayer costaba entenderlo, y sobre todo porque Janet Jara salía a emplazar al candidato, que es un candidato que tuvo sus propios errores, porque José Antonio Kast nunca se ha lucido en los debates presidenciales, nunca ha sido su gran fuerte. Tiene otros muy relevantes, tiene otras virtudes y atributos, pero el de tener una gran performance en los debates no. Y Janet Jara aprovechó eso para, digamos, acorralarlo. Él le trató de disimular lo que probablemente pudo haberle pasado. No sé si le pasó porque no estoy en los zapatos de él, pero seguramente esto lo incomoda, lo pone nervioso, ¿no? Y se hace muy difícil tratar de argumentar cuando sistemáticamente te están interrumpiendo o contraargumentando. Y lo de Janet Jara ayer como que ya fue, digamos, al cubo de lo que ya habíamos visto. Es cierto que ella lo trataba de sacar al pizarrón en temas en los que a José Antonio Kast le costaba responder. Habían preguntas que se le hacían bien concretas, sí o no, y él decía depende. Y es verdad que las preguntas sí o no, bien binarias, a veces tienen este problema de que depende mucho de cómo se formule la pregunta, cuál debería ser la respuesta, ¿no? Pero eso también de alguna manera lo evidenció en eventualmente ciertas contradicciones que puede haber tenido el candidato. Podría entrar en el listado interminable de cosas de las que se habló, digamos que tuvimos debates sobre la toma de San Antonio, la agenda migratoria, el ataque de Estados Unidos a Venezuela, Punta Peuco, la violencia en los colegios, las multas por el TAG, reformas laborales, salario, entre varias otras cosas. Pero Janet Jara trató de mantener siempre y hacer el punto sistemáticamente de cuestionar en varios pasajes al jefe económico o del equipo económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós, ella cuestionándolo muy severamente porque en algún momento fue investigado, no sé si fue investigado, pero fue abogado en torno al caso colusión. Esa es más bien la precisión.
No sé si a esta altura a alguien le movió la aguja al debate. Yo tengo la idea, al menos con las personas que uno conversó en el día de ayer, que se te acercan para decirte que estuviste en el debate y te comentan, que han sido hartas personas en el día de ayer durante el día, que te pasó en el labio, que me había picado un bicho, entonces tenía la cara un poco hinchada, bueno, todas esas cosas que ya les conté ayer. Y a muchos te decían lo mismo. El hastío del momento político. Cero aporte, pura discusión vacía. Y que en el fondo todos están esperando que llegue rápido la segunda vuelta. No sé si le está sumando a Janet Jara algo a esta altura. Si su objetivo es espantar al indeciso para que no vote por Kast, probablemente puede estar espantando a ese indeciso para que no vote por ella, por esa misma actitud que asume en contra del candidato José Antonio Kast. Que quiero insistir, José Antonio Kast tiene sus propios errores, pero yo estoy entre esos errores que estoy remarcando están los de no haber llegado a respuestas frente a preguntas bien específicas, y entre ellas, por ejemplo, plantear o decir que se le acabó el tiempo y que no tenía tiempo para responder cuando le convenía. Error de candidato, sí, error de candidato, pero error de Janet Jara, desperdiciar buena parte de la posibilidad de exponer sus propias ideas solamente para cuestionar a su contrincante. Este es un debate que en la forma ganó Janet Jara. En el fondo tiendo a pensar que lo perdió. En la forma sí, definitivamente, tuvo una mejor puesta en escena. En el fondo tiendo a pensar que lo perdió. Porque no sé si se acarrean votos. Probablemente puede espantar a alguno, pero espantar un voto no significa que automáticamente se le endose a ella. Y es muy probable que lo que ella no haya conseguido ayer fue sumar nuevo respaldo. Un debate más, el penúltimo. Son una serie de cuestionamientos bien razonables, pero que van desde distintos sectores. Lo que critica más bien Astorga son en el tema de las formas, que como advertimos, tiene algún efecto. Kast claramente no tuvo un buen desempeño en el debate y es evidente, tanto así que incluso en la derecha, en sectores políticos, están diciendo que fue un mal desempeño. Pero no es suficiente, podríamos decir, para quebrarle todo el apoyo, ¿no? Si esta fuera una campaña que estuviera voto a voto muy peleada, sería decisivo, ¿no? Pero como es una campaña en la cual Kast tiene una amplia ventaja por los anticuerpos que genera Jara como persona, también por su militancia en el Partido Comunista, por ser una continuadora del gobierno actual y por las volteretas constantes que ella se ha pegado desde las primarias hasta ahora la segunda vuelta, cambiando de discurso, no le sirve demasiado. Y lo que menciona Astorga es que hay un tema también estratégico de forma. Aunque a Kast no quedó bien en el debate, pasa que Jara, estas contradicciones internas que está teniendo, le están jugando caro. Porque no puedes estar haciendo una campaña desde las primarias y la primera vuelta, mostrándote como la simpática, la que no pelea, la que sonríe, la que es dialogante, la buena onda, simpática, y después pasaste a segunda vuelta y cambiaste como si fuera otra persona, con bipolaridad, y ahora eres la agresiva que interrumpe, enojada todo el tiempo, choca un poco en temas de forma, y eso tiene un efecto, por supuesto. Pero al mismo tiempo, eso tiene, además del efecto que tiene por supuesto el elemento de las críticas que hace Pamela Giles, que vienen desde una lógica que es más desde la izquierda, ¿no? Y la critica mucho por tratar de hacer una apariencia humilde que realmente no tiene Jara, como dice Pamela Giles, tomando en cuenta que a lo largo de su vida, esto es lo que ella denuncia, y conoce más del área y justamente del sector, ¿no? Más de la izquierda, que Jara ha tenido una gran cantidad de privilegios desde la adolescencia por la militancia temprana que tiene desde los 14 años en el Partido Comunista y eventualmente por los numerosos cargos que logró conseguir en el Estado, bien pagados todos, ninguno con sueldo bien bajo para nada, gracias a esos contactos políticos. Entonces son críticas bien acertadas y que tienen algún efecto. Ahora, probablemente el remate de si puede haber algún efecto más fuerte o no por parte de la campaña de Jara va a ser en el siguiente debate y dependiendo si hay algún tipo de escándalo. La misma Jara había reconocido que la campaña que ellos habían tenido para tratar de ganar la Kast era que querían tener la mayor cantidad de debates posible y ahí pasarle por encima constantemente. Ahora como Kast le canceló la mayoría de los debates y solo asistió a unos 3, ¿no? El primero donde también fue agresiva, que fue el de Cooperativa, luego ahora que fue de Archie, que también muy agresiva y él la verdad respondió de manera bien pasiva, mal, y a veces se lanzó unas frases que no quedaron muy bien, ¿no? Porque estaban como mal colocadas, no tuvo buen debate, y ahora queda solamente el de Anatel. Hay que ver si tiene algún efecto suficiente. Yo creo que no es suficiente para que le pueda ganar a Kast, para nada. Yo creo que la diferencia es tan amplia que no va a ser mucho margen, e incluso creo que además de que Kast sea malo debatiendo, y es sabido que es malo debatiendo, el tema que pasa es que los anticuerpos que genera Jara, como también otros elementos más de fondo que tienen que ver con
no solo anticuerpos, sino con el legado del gobierno y las volteretas que he tenido, les juegan más en contra. Entonces vamos a ver cómo es el desarrollo de esta situación, pero no creo que sea lo suficientemente significativo. Incluso sectores que son más de la prensa, como también de la misma izquierda, le siguen dando ataques a Jara. Y como lo vamos a ver en un programa posterior, su mismo equipo a veces la autosabotea, tomando en cuenta las decisiones que toman en algunos discursos, como en el caso migratorio, donde ella constantemente habla de hacer este empadronamiento, que claramente es el paso previo a una regularización masiva, que es sumamente impopular en Chile, tomando en cuenta el rechazo razonable que hay hacia políticas migratorias abiertas con todos los problemas migratorios que ha habido en nuestro país. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos ataques que está recibiendo Jara por parte de sectores de la prensa como de la misma izquierda? Aunque ahora que Pamela Giles está en el PDG la llamaríamos centro o de la izquierda dentro del centro, quién sabe. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.